Capítulo 3. Porque la sangre es vida. Marion Crawford. Comimos al atardecer, en la amplia azotea de mi vieja torre. Esta antigua edificación estaba situada a lo largo de la costa de Calabria. Fue construida por el emperador Carlos V a principios del siglo XVI. Se yergue en uno de los puntos más solitarios del sur de Italia, y no se ve una sola casa desde ella. Mi amigo Holger, que a veces me visita en esta torre, es un pintor escandinavo. El resplandor del crepúsculo había enrojecido hasta desvanecerse, una vez más en el firmamento, y el púrpura del anochecer tiñó una extensa cadena de montañas. Entonces, la luna se alzó de repente sobre la cima del cabo. Mi amigo encendió su pipa y se sentó a contemplar los colores. «Es extraño», dijo. «¿Ves aquel pequeño montículo que está justo debajo de este lado del peñasco?» «Sí», dije y adiviné lo que veía. «Parece una sepultura», observó Holger. «Así es, parece una tumba». Sí, pero lo extraño es que veo el cadáver tendido sobre ella. Sin duda debe ser un efecto de la luz. Casi estoy seguro de que no es una tumba, pues si lo fuera, el cuerpo debería estar dentro y no fuera de ella. Es un efecto de la luna. ¿Lo ves? Perfectamente. Siempre lo veo en las noches de luna. No pareces muy interesado, dijo Holger. Estás equivocado, me interesa. Solo que estoy muy acostumbrado a verlo. El montículo es realmente una tumba. Disparates, gritó Holger. Ahora vas a decirme que lo que está encima es un cadáver. No lo es. Y lo sé porque me he tomado la molestia de ir hasta allí abajo y mirar. ¿Y qué es entonces? Nada. Un efecto de la luz. Tal vez lo sea. Lo extraño es que no importa por dónde sale la luna, ni si está llena en cuarto menguante. Siempre que la luz de la luna brille sobre la tumba, se puede ver el contorno de un cuerpo sobre de ella. Holger se disparó de su asiento y, prendiendo su pipa, me dijo: «Voy a bajar a echarle una mirada a eso». Lo observé hasta verlo salir de la torre. Luego lo vi atravesando el descampado, bajo la luz intensa de la luna, en dirección al misterioso montículo. Cuando estuvo delante de él, se detuvo. Avanzó unos pasos hacia atrás, otros más hacia un costado y luego se paró nuevamente. Sabía lo que aquellos pasos significaban. Había llegado al punto donde el cadáver dejaba de ser visible, donde la luz cambia. Entonces avanzó hasta el montículo y se paró sobre de él. Yo aún veía el cadáver, aunque ya no estaba tendido, sino de rodillas, extendiendo sus brazos blancos alrededor del cuerpo de Holger, y miraba hacia arriba para encontrar su cara. Parecía intentar ponerse de pie aferrándose al cuerpo de Holger, quien no se daba cuenta de nada de lo que estaba sucediendo y miraba hacia la torre. «¡Sube!», le grité. «No vas a quedarte ahí toda la noche». Se alejó del montículo con cierta dificultad. Los brazos del cadáver todavía rodeaban su cintura, pero sus pies no podían abandonar la tumba. Mientras Holger trataba de avanzar dificultosamente, el cadáver se estiraba alargándose, como un hilo de niebla, hasta que Holger se agitó, como quien siente un escalofrío. En ese instante se escuchó un gemido de dolor, y el cadáver se tendió todo lo largo que era sobre el montículo. Un estremecimiento me heló la espalda repentinamente. Recordé una vez que había bajado al montículo, iluminado por la luna, que no había visto nada y me paré sobre él. Después, cuando volvía seguro de que no había nada allí, una sensación de que algo estaba a mis espaldas y que podría verlo solo con voltear se apoderó de mí. Pero el miedo fue más fuerte y me sacudí exactamente como lo había hecho Holger. Ahora sabía que esos blancos y rumorosos brazos estuvieron también a mi alrededor. Lo supe y me impresioné al recordar que igualmente había escuchado un gemido de dolor del cadáver. En menos de un minuto, Holger estaba sentado junto a mí. «Deberías escribir una historia acerca de esto», dijo.
Hay una, le respondí. Te la contaré. El viejo Alario se moría en el pueblo, que está detrás de la colina. Había hecho una considerable fortuna y para agrandar su casa mandó traer 2 albañiles de fuera. Resultaron ser unos canallas. Un napolitano que había perdido un ojo y un siciliano con una vieja cicatriz que le surcaba profundamente la mejilla derecha. Yo los veía seguido, pues los fines de semana venían a pescar aquí debajo. Cuando Alario enfermó de la fiebre que terminó con él, ellos todavía estaban trabajando. Y como el acuerdo era paga, comida y techo, dormían en la casa. Alario tenía un hijo llamado Angelo, que iba a casarse con la muchacha más rica del pueblo. Pero una bella y salvaje criatura llamada Cristina se enamoró de él. Era muy pobre. Hacía cualquier trabajo a cambio de comida y techo por una noche. Cuando los vecinos vieron que Alario se moría, mandaron a Cristina al pueblo para que trajeran a un doctor. Apenas partía cuando las cosas empeoraron y el cura fue a dar la bendición al hombre que había dejado de existir. Angelo estaba afuera. Cristina no había vuelto y el cadáver se quedó solo en casa, bajo la parpadeante luz de una lámpara. 5 minutos más tarde los albañiles entraron a la habitación del muerto para robarle sus pertenencias y luego huyeron protegidos por la oscuridad. Salieron del pueblo cargando el cofre que habían robado y llegaron hasta esta playa. Lo escondieron en un profundo hoyo, justo donde está ese montículo ahora. Cristina no había encontrado al doctor y a su regreso vio a los hombres cavando un agujero. Ellos la conocían y comprendiendo que estaba en su poder, la golpearon salvajemente con las palas. Agrandaron el hoyo, la enterraron y sobre de ella pusieron el cofre. Regresaron al pueblo con rapidez para no despertar sospechas, y se les vio platicando con el carpintero que construía el ataúd de Alario, quien era el cómplice del robo. La sirvienta, que sabía de la existencia del cofre, al no hallarlo bajo la cama, cuando llevó a las 2 horribles viejas encargadas de preparar al muerto, salió del pueblo gritando que Alario había sido robado. El único que le hizo caso y que reunió a sus hombres para buscar a los ladrones fue el padre de la chica, con la que Angelo se iba a casar. Estaba seguro de que habían sido los albañiles. Los encontraron en casa del carpintero. Al verse en peligro, los ladrones atacaron a sus agresores con restos de un ataúd y en pocos momentos estaban muy lejos. El tesoro desapareció. Angelo, al perder su herencia, perdió a su novia. En cuanto a Cristina, pasaron varios días antes de que la echaran de menos. Ese tipo de cosas no podría suceder en ningún otro sitio, observó Holger. Estos hechos en cualquier otro lugar hubieran pasado por brutales y repugnantes, pero aquí se vuelven dramáticos y misteriosos. Guardamos silencio unos momentos. Supongo que encontraron el cuerpo de Cristina con el cofre y después. Como te interesas, te contaré el resto de la historia. La luna estaba alta, la silueta del cadáver sobre el montículo se veía más clara que antes. El pueblo pronto volvió a su habitual y monótona existencia. Nadie extrañaba al viejo Alario. Angelo vivía en una casa a medio terminar e intentó cultivar una parcela de tierra sin éxito alguno. Era un joven muy desdichado. Se acostumbró a vagar por lugares solitarios en las afueras del pueblo hasta el anochecer y luego regresaba a su casa. Comenzó a tener extraños sueños estando despierto. Tenía la seguridad de que una mujer aparecía silenciosamente en sus lúgubres paseos. La había visto hacerle señas sin decirle nada. Sabía que era Cristina y que estaba muerta, pero no tenía miedo, pues creía que todo era un vil sueño. Cuando iba cerca del desfiladero a la caída del sol, allí estaba, ella esperándolo. Al principio solo tenía la certeza de su boca roja como la sangre, pero cada día distinguía los rasgos con más claridad y observaba con atención el pálido rostro de los ojos profundos y hambrientos. Sus mejillas no eran lívidas como las de los muertos, sino pálidas por faltas de alimento, con una inquieta y furiosa hambre física. No podía distinguir si el aliento que ella emanaba era tan caliente como el fuego o tan helado como el hielo. No sabía si estaba despierta o dormida, si ella estaba viva o muerta.
Cuando la luna llegó a lo alto esa noche, la sombra del cadáver no estaba sola en el montículo. Angelo despertó allí en la fría madrugada empapado del rocío. Al abrir sus ojos vio las estrellas brillando sobre su cabeza. Su corazón latía débilmente. Parecía estar a punto de morir. Lentamente volvió su cabeza sobre el montículo, pero la otra cara ya no estaba allí. Un miedo inexplicable y desconocido se apoderó de él. Al otro día se encontraba en su pequeña parcela y se juró no volver nunca al desfiladero junto a esa sombra de labios rojos y aliento helado. Nunca más volvería a tener ese sueño de terror y deleite. Había caído la noche nuevamente y Angelo regresaba a su casa. Al pasar por el sendero que se bifurcaba hacia el desfiladero, se detuvo mirando fijamente hacia el mar. Poseído, comenzó a pronunciar el nombre de Cristina obsesivamente, hasta que el sueño se apoderó de él otra vez. Y mientras se deslizaba a su lado, Cristina le susurraba dulces cosas al oído. También lo besaba, pero no en los labios, sino en el blanco cuello. Y como siempre, el alba helada lo encontró, tendido sobre el montículo, medio muerto, recordando sin recordar, despojado de su sangre y con el extraño anhelo de darle más a esos labios rojos. Entonces vino el miedo, el atroz pánico que no tiene nombre, el horror mortal que custodia los confines del mundo que no vemos ni conocemos, pero sentimos, cuando su gélido escalofrío congela nuestros huesos. Una vez más, Angelo se levantó del montículo y huyó, cuando el día despuntaba, pero su paso era menos firme esta vez, y cuando llegó al manantial que brota a mitad del camino cayó de rodillas y manos. Ella lo tenía firmemente atrapado, y él acudiría a su llamado hasta que lo despojara de su última gota de sangre. En vano intentaba evitar el desfiladero. En vano se hacía promesas todos los días. Era inevitable que fuera al lado de Cristina. Para entonces Antonio, el hombre que cuida de la torre y que había estado ausente desde antes de la muerte de Alario, volvía al pueblo. Antonio estaba encerrado en la parte baja de la torre y se despertó hacia la medianoche. Se asomó a la ventana y la luna menguante se elevaba por encima de la colina. Miró hacia el montículo y vio algo que no lo dejó dormir el resto de la noche. Cuando salió por la mañana, lo que había visto en el montículo ya no estaba ahí. Solo se veían un montón de rocas apiladas. Decidió ir directamente a casa del viejo sacerdote. «He visto algo maldito esta noche», le dijo. «He visto cómo los muertos beben la sangre de los vivos». Le pidió que lo acompañara con su Biblia y agua bendita para ir al montículo. El cura accedió a seguirlo, y esa misma tarde fueron juntos a la entrada de la torre y esperaron hasta que oscureciese. Pero, mientras aún había luz gris y tenue, observaron que algo se movía. 2 siluetas. Un hombre que caminaba y una mujer que se deslizaba a su lado y apoyaba su cabeza sobre el hombro para morderle el cuello. La visión desapareció entre las sombras. Antonio tomó pico y pala. El cura agarró la botella con agua bendita y comenzaron a caminar lentamente, como si no quisiesen llegar. Estando a pocos metros del montículo, la parpadeante luz del farol que llevaban iluminó la cara de Angelo y su cuello sangrante. Luego la luz se movió sobre otro rostro con 2 ojos profundos y malignos, que podían ver pese a la muerte. Alumbró también los labios abiertos que enseñaban 2 terribles colmillos, bañados en sangre. El cura arrojó sobre el monstruo agua bendita, y este profirió un espantoso alarido, huyendo a toda prisa. El cura me contó que Antonio cavaba en el montículo respirando como una bestia salvaje, hasta que se metió en él, y entonces comenzó a moverse como si luchara con algo muy fuerte. Lanzó maldiciones y golpes hasta que escuchó el más espantoso sonido: el chillido ultraterreno de una mujer, ni viva ni muerta. El sacerdote cayó de rodillas, gritando plegarias y exorcismos para ahogar esos terribles sonidos. Entonces Antonio sacó un cofre y rápidamente salió del sepulcro, para volver a rellenarlo con arena y piedras. El sacerdote dijo: en las manos de este hombre y en su ropa había mucha sangre fresca. Todavía me pregunto si esa cosa está viva o muerta. Lo que sí sé es que su espíritu se puede ver todas las noches,
las noches de luna acostado sobre ese montículo.